Hola chicas y chicos, soy Franco, un estudiante de Comercio Internacional, y hoy vamos a ver qué son las variaciones patrimoniales. Y para dejarlo bien claro, vamos a dejar un ejemplo práctico al final del video. Se definen a las variaciones patrimoniales como los cambios que se producen en el patrimonio de un ente, debido a hechos económicos y o financieros ya ocurridos y que se registran. Las variaciones patrimoniales se pueden clasificar en variaciones de origen, variaciones patrimoniales permutativas y en variaciones patrimoniales modificativas. Las variaciones de origen son aquellas variaciones que solo se presentan en la constitución de la sociedad, específicamente en el momento de la suscripción de los bienes económicos, y reflejan el compromiso de los socios o accionistas con el ente. Si se trata de una sociedad anónima, las cuentas que intervienen son las cuentas accionistas, que es una cuenta de activo, y la cuenta acciones a emitir, que es una cuenta de patrimonio neto. Y si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, o SRL, las cuentas que intervienen son la cuenta socio X, cuenta aporte, que es una cuenta de activo, y la cuenta capital social, que es una cuenta de patrimonio neto. Y si hablamos de las variaciones patrimoniales permutativas, son variaciones producidas en el ente que no aumentan ni disminuyen el capital o patrimonio neto. En estas variaciones intervienen cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto. Y si hablamos de las variaciones patrimoniales modificativas, son las que modifican cuantitativamente el valor del capital o patrimonio neto. Cuando intervienen cuentas de resultado positivo, producen un aumento del patrimonio neto. En cambio, cuando interactúan cuentas de resultado negativo, estas producen una disminución del capital o del patrimonio neto. Ahora pasemos a un ejercicio práctico, donde se pide indicar la variación patrimonial en cada asiento contable. El 1 del 9 se constituye la Sociedad Qatar 2023 SRL, cuyos socios son la señora Argentina, el señor México y la señora Polonia, que se dedicará a la compra-venta de pelotas de fútbol. Su capital está conformado por 45.000 cuotas de valor nominal 100 cada uno, que se comprometen a aportar en partes iguales. El capital se integra en el acto constitutivo de la siguiente manera. El socio Argentina aporta 1.500.000 en efectivo, el socio México aporta equipos de computación valuados en 500.000 y mercaderías por un valor de 1.000.000, y el socio Polonia aporta un rodado por un valor de 1.500.000. Y ahora que empezamos a analizar el ejercicio, y para empezar a realizarlo, marqué unas palabras que yo considero que son muy importantes. Y siempre que realizamos ejercicios de constitución de sociedades, tenemos que tenerlas en cuenta. Marqué la palabra Qatar 2023 SRL. Esto es fundamental, porque cuando empezamos a realizar los ejercicios, los asientos contables, tenemos que saber de qué se trata la empresa que estamos registrando, una SRL o una sociedad anónima. En este caso es una SRL, y esto quiere decir que tenemos que integrar y utilizar las cuentas de los socios, cuenta aporte y la cuenta capital social. También este es un ejercicio básico, pero cuando más adelante hagamos ejercicios más completos, es necesario saber de qué mercadería se está tratando. Y es por eso que tenemos que saber qué trabajo realiza la empresa. En este caso es una compra-venta de pelotas de fútbol. Y también en el momento de la integración tenemos que considerar que la integración se realiza en partes iguales. Cada socio aporta la misma cantidad, ya sea en aportes dinerarios, como caja, banco, valores, o aportes no dinerarios, como rodados o inmuebles, entre otros. Y si realizamos el asiento contable, quedaría de la siguiente manera. Cuenta más activo, socio Argentina, cuenta aporte, que se debita por 1.500.000, cuenta de activo, socio México, cuenta aporte, que se debita por 1.500.000, y la cuenta de activo, socio Polonia, cuenta aporte, que también se debita por 1.500.000. Y para equilibrar el asiento, se tiene que acreditar una cuenta de patrimonio neto, que en este caso es la de capital social, porque se trata de una SRL, y se acredita por 4.500.000. Y bueno, es fundamental recordar que este monto sale de las 45.000 cuotas que se multiplican por el valor nominal de 100 pesos cada una. Y como se aportan en partes iguales, este monto lo tenemos que dividir por 3 y lo tenemos que agregar a cada socio. Y así quedaría el primer asiento. Este asiento se clasifica como variación de origen. Ahora hagamos los asientos de integración. En el primer asiento debitamos la cuenta caja por 1.500.000 y acreditamos la cuenta socio Argentina cuenta aporte por 1.500.000. Debido a que en este asiento no intervienen cuentas de resultados, se trata de una variación patrimonial permutativa.
En el siguiente asiento vamos a integrar los aportes del socio México, que son equipos de computación por 500.000 y mercaderías por 1.000.000, que se debitan. Y se acredita la cuenta socio México cuenta aporte por 1.500.000. Y finalmente en el siguiente asiento vamos a integrar los aportes del socio Polonia, que son rodados por 1.500.000 que se debitan, y se va a acreditar la cuenta socio Polonia cuenta aporte por 1.500.000. Estos tres últimos asientos representan variaciones patrimoniales permutativas y significa que cada socio integró por completo aquello con lo que se comprometió. Luego dice que el 2 de septiembre se abre una cuenta corriente en el Banco Provincia y se depositan 500.000 pesos. El banco envía una nota de débito por 5.000 en concepto de gastos de apertura y chequeras. Y si registramos este asiento, podemos ver que se debita la cuenta Banco Provincia Cuenta Corriente por 495.000 pesos y también se debita la cuenta de resultado negativo Gastos Bancarios por 5.000 pesos, que se debita automáticamente porque es una nota de débito. Debido a que depositamos efectivo, tenemos que acreditar la cuenta Caja por 500.000 pesos. En este caso, como interviene una cuenta de resultado negativo, que es gastos bancarios, se produce una disminución del patrimonio neto. Cada vez que hay una cuenta de resultados, ya sea positivo o negativo, el asiento se va a clasificar como una variación patrimonial modificativa. Para finalizar el video y tener todos los conceptos abordados, vamos a realizar el mismo ejercicio, pero vamos a registrarlo como si fuera una sociedad anónima. Y en este caso no tenemos que registrar el compromiso de cada socio. Utilizamos la cuenta accionistas, que se debita por el total de 4.500.000 pesos, y se acredita la cuenta de patrimonio neto acciones a emitir por 4.500.000 pesos. Este asiento se clasifica como variación de origen. En el siguiente asiento debitamos los aportes de todos los socios y acreditamos la cuenta accionistas, que disminuye por 4.500.000. Debido a que no interviene ninguna cuenta de resultados, este asiento se clasifica como variación patrimonial permutativa y se interpreta que los accionistas integraron el total de sus aportes. Hola gente, soy Franco, el creador de los videos, y bueno, quería decirles que con estos temas ya pueden registrar lo que serían las variaciones patrimoniales en los asientos contables. Y bueno, para los que ya saben, también es fundamental poder registrar lo que son hechos económicos y hechos financieros, que bueno, se los dejo de tarea. Y para los que no saben cómo hacerlo, en el próximo video vamos a tratar ese tema. Así que bueno, muchas gracias por todo y los veo en la próxima.